Buenos días amigos y hermanos, vamos a iniciar nuestra escuela dominical del 30 de julio con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos en su momento que tú nos des la sabiduría para comprender el mensaje de hoy, pero sobre todo que tú nos hagas comprender que solamente tu Espíritu nos puede ayudar realmente a interpretar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como siempre vamos a iniciar nuestra clase con el material de la versión española de Livewave para adultos en español. Muy bien. La idea central aquí nos dice la autora que se refiere precisamente a la aplicación, el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo vivir vidas santas. Nos capacita, ese es básicamente el sentido. Aplicación para la vida. La soledad abruma y puede causar depresión, amargura, insomnio, estrés, ansiedad. Promueve los vicios pecaminosos y crea un escenario perfecto para pecar contra Dios. Se dice que entre los inmigrantes en los Estados Unidos, un gran por ciento de ese grupo se siente solo o viviendo abrumado por la soledad. Sí, es cierto. Es penoso pensar que dentro de este grupo probablemente también haya cristianos. El creyente tiene algo que no tienen los incrédulos, la certeza de que el creyente nunca está solo, porque cuando Jesús se fue al cielo, el Padre envió al Espíritu Santo a morar en el creyente. Dios siempre tiene un plan para el beneficio de la humanidad, y en esta sesión veremos que el estar apartado de Dios no significa vivir en soledad. En la versión inglesa dice separado, por eso lo puse y está mejor. El Espíritu Santo ayuda al creyente a vivir una vida santa y a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Esa es básicamente la idea central de este estudio. Muy bien, ahora vamos a ver la versión inglesa. En la versión inglesa la llaman la Biblia se encuentra con la vida. Ese es el texto como aparece en la versión inglesa. En un viaje reciente a Europa visité Grecia, conocida por producir las mentes más grandes de la historia y de donde nacieron todas las ideas filosóficas. Curiosamente, la palabra filosofía proviene de un término griego que significa amante de la sabiduría. Durante siglos, muchos consideramos que el oráculo de Grecia en Delfos era la mayor fuente de sabiduría. La sacerdotisa del oráculo, Pitia, fue buscada por personas de todo el mundo con la esperanza de saber qué podrían decir del supuesto dios Apolo a través de ella sobre la purificación de la culpa, el futuro y la voluntad de su padre Zeus. Más tarde en Atenas, Sócrates, Platón y Aristóteles dedicaron su tiempo a discutir las últimas y mejores ideas. Un poco después, siguen vigentes muchas de ellas. Un poco más tarde, el Imperio Romano dotó a la ciudad de Atenas con la biblioteca de Adriano, una de las mayores colecciones de conocimiento humano que existe. La tradición griega buscaba entender la buena vida, persiguiendo la virtud de la sabiduría, pero estos no estaban enraizados en la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo expuso esta
deficiencia durante su visita a Atenas y a otras ciudades griegas durante sus viajes misioneros. Hechos 17-16. Ahora como entonces, la gente busca desesperadamente consejos sobre cómo vivir. En esta sesión aprenderemos cómo el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo vivir de manera que agrade a Dios. Es importante señalar que la filosofía natural, la filosofía del hombre, la griega, etc., es filosofía, y es filosofía humana, y es bueno conocerla. Pero la filosofía que señala el apóstol Pablo y la cristiandad es una filosofía diferente. No la podemos combinar como intentaron muchos en el siglo I y II. Son esferas totalmente distintas de conocimiento, y por ello es necesario siempre distinguir una de la otra. Aquí vemos una imagen de una familia, de un hijo con un padre, y están felices. Vamos a ver ahora en la Escritura, Primera de Corintios 2, del 8 al 9. Sabiduría procedente del Espíritu. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, literalmente los perfectos. Esta clase no es para niños espirituales, sino es para expertos, para maduros, como le llama aquí en su momento el apóstol. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Espiritualmente, la filosofía de este mundo no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque la que importa y la que realmente puede traer la salvación a nuestra vida y a nuestra alma es la filosofía y la sabiduría de Dios. Es muy difícil de entender. El 7. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces, la sabiduría de Dios no es algo que lo vayamos a encontrar en un libro. Ahorita explicamos por qué. La sabiduría de Dios en sí es la revelación que hizo precisamente a través de la palabra. Esa es la revelación. Ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, porque de haberle entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria, es decir, a Jesucristo. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Isaías 64, 4. Era muy común en el apóstol citar frases del Antiguo Testamento. La sabiduría de Dios soluciona lo que no puede la inteligencia humana. Son dos planos distintos. Acuérdense de eso, no lo pierdan de vista. Vamos a ver el contexto. Aquí sí les pido mucha atención porque cuando vemos este contexto, escapa o sale de lo común o de lo que se ha dicho. Si alguien se siente ofendido, disculpen. Sabiduría de Dios. La obra Teología Sistemática de William J. Erickson, editorial Clear, que se utiliza en el seminario donde estuve, nos dice que si estudiamos a Dios es un medio para tener un conocimiento más preciso en Él y por lo tanto una relación más personal y cercana a Él. Solo conocemos lo que Él ha revelado. Incluso muchas veces no comprendemos esto. La sabiduría la ve como un atributo natural de Dios y vinculado con su trascendencia. Es un Dios atemporal, ontológicamente hablando, pero influyendo dentro del tiempo. Esto implica. Entonces,
no vamos a encontrar en este sentido sencillo comprender la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no está a la vista, sino que hay que estudiarla, hay que buscarla, hay que interpretarla. Y eso no es simplemente memorizarse. Quien les diga que ustedes tienen que aprender 200 versos de la Biblia y con eso ya van a ser y van a conocer la sabiduría de Dios, están equivocados, no es así. Porque lo importante no es aprender la sabiduría bíblica y repetirla como pericos, no, sino vivirla. Porque la sabiduría de Dios entraña un plan de vida. Si no comprendemos esto, pues nunca vamos realmente a cumplir con el objetivo que tiene Dios con esta sabiduría. Muy bien, vamos a ver los aspectos que aquí nos dice este autor. Primero, el máximo valor de la humanidad es ser semejante y hecho a la imagen del Creador. No igual. No piensen que van a ser ustedes dioses como alguna secta lo dice. Es falso. Lo importante es realmente estar conscientes que somos criaturas, somos creados por Él. 2. No puede ser capturado en conceptos humanos. No lo podemos representar ni acercarnos a Él de manera adecuada. En una palabra, no sabemos cómo es Él. No es un Dios Padre ahí que lo pinta como un hombre blanco, con barba. No es cierto, eso es falso. 3. La salvación surge de la gracia de su revelación, no por nuestros méritos. Nadie puede decir que trabajó para su salvación y que por eso lo obtuvo. Porque la salvación es un don gratuito. No es que usted dé tal o cual diezmo o ofrenda a la iglesia y con eso ya va a ser salvo. Es falso. La salvación, dice 4, siempre habrá una diferencia entre Dios y los seres humanos. No podemos llegar a ser dioses, ya lo había dicho. Le debemos reverencia, esto es, respeto, agradecimiento. La gente realmente, cuando se entrega a Dios, le agradece por todo lo que Dios le va a dar. Buscaremos la obra de Dios genuinamente trascendente. Debemos depender de su obra. En la Biblia encontramos los aspectos de la naturaleza de Dios y se tendrá un entendimiento aproximado de Él. Aunque no lleguemos a tenerlo a nuestro alcance, siempre está disponible para nosotros cuando nos volvemos hacia Él. La Biblia nos da pautas, nos da principios. Nos dice, esto es aceptable, esto no es aceptable. Cuando nosotros queremos agregarle algo a la Biblia, cuando nosotros decimos, no estoy de acuerdo con eso, bueno, él no estará de acuerdo, pero si la Biblia lo dice y es un principio percedero, no un aspecto meramente cultural, entonces sí hay que respetarlo. Sello del Espíritu Santo. En el libro Dogmática Reformada de John Galt, editorial CRIE, muy interesante por cierto, nos dice por qué creemos lo que creemos. El creer no es prueba de la verdad que se cree. Hay diferencia entre la certidumbre subjetiva y la verdad objetiva. La fe depende del fundamento en el que descansa. No es admisible una prueba intelectual o histórica. La fe es un don de Dios, un don de gracia. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona esté íntimamente segura de la verdad de la revelación divina. Entonces el fundamento interno y el testimonio interno del Espíritu Santo y creemos. Entonces, ¿qué creen? Nuestro intelecto no puede decir que de verdad somos salvos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que no está en nosotros el que podamos acceder
a esa verdad, sino que necesitamos del Espíritu Santo. Y aquí viene una controversia. El Espíritu Santo no solo se manifiesta en lenguas como lo que enseñan muchas iglesias pentecostales. Es falso, porque no es un solo don el que da el Espíritu Santo. Ahora, cada uno va a tener el Espíritu Santo cuando de verdad, de corazón, acepta a Jesucristo como su Salvador y se arrepienta de lo que ha hecho. Empiece una nueva vida. Ahí empezará la regeneración y con ella el Espíritu Santo. Ese es un artículo de fe de los cristianos. Si usted no lo cree, no es cristiano. Quítese la idea. Por eso debemos siempre estar convencidos de que nuestra fe solamente la vamos a tener si está el Espíritu Santo en nosotros. Si no, no es cristiano, está perdiendo el tiempo. La persona natural, no espiritual, no está equipada para discernir las cosas del Espíritu. Debe tener un renacimiento e iluminación especial del Espíritu Santo. El Paracleto, que se dice en el Nuevo Testamento, Jeremías 31:34, Ezequiel 36:25, prometido en el Antiguo Testamento, fue derramado en el Pentecostés, Hechos 2. Y este creaba la nueva humanidad en la que habitará Dios para siempre. La conversión es cuando se doblega nuestra voluntad, se ilumina nuestra mente, sin compulsión, no es a fuerzas, pero eficazmente lleva cautivos nuestros pensamientos y reflexiones a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. La persona regenerada ve la verdad de la revelación divina y por ese espíritu podemos decir que somos hijos de Dios. Si de verdad usted es salvo, usted debe de tener el Espíritu Santo y Él se estará manifestando en usted, si de verdad lo es. Si no lo tiene, si no hay ningún cambio de su supuesta conversión, pues no lo tiene al Espíritu Santo. Se está usted engañando. Versículos 6-9. En el comentario bíblico del Nuevo Testamento de Moody, editorial Portavoz, dice que en los versículos 6-12, Pablo afirma que el cristianismo sí tiene una sabiduría, pero espiritual. En el versículo 6, la madurez de las cosas de Dios es lo que Pablo parangona como con espiritual. 1 Corintios 2:15. Versículos 7-8. No hay ningún misterio, sino decreto divino, verdad oculta, a no ser por revelación divina. En el libro de este autor, de este nombre, de Samuel Pérez Millós, editorial Clear, el versículo 26 se dirige a los creyentes maduros, perfectos. Los hombres consideran que el Evangelio no tiene sabiduría, porque no hay razonamiento y filosofía o discusión intelectual, pero sí usa palabras de sabiduría divina. La Biblia no es un libro filosófico natural del hombre. La Biblia es un libro que da señales, que da elementos de la revelación divina. Por eso no puede decirse que es filosófica la Biblia. ¿Por qué? Porque no se adecua a los cánones de un libro de filosofía humana. Insisto, es mucho más que eso. Y tampoco es un libro de fantasías como muchas librerías lo tienen a la Biblia. Versículo 6. Predica la sabiduría de Dios. Otra sabiduría diferente a la humana, más profunda que la de los hombres, 1:25. Se dirige a los creyentes o perfectos, Filipenses 3:12-17. Los acomodados a Cristo, Efesios 4:13-14. Y ellos la enseñan y comprenderán. Son los cristianos espirituales. Hechos 5:13-14. Los gobernantes son tanto políticos como religiosos. Su sabiduría es fútil, porque están superficial, porque están dominados por Satanás. La sociedad no regenerada no se somete a la ley de Dios. No puede ni siquiera entenderla, porque esto solo es posible por medio del Espíritu Santo.
Si usted empieza a estudiar realmente, a concentrarse en la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo la va a comprender, le va literalmente a hablar a usted. Pero si no tiene el Espíritu Santo, se va a aburrir, literal. No le van a gustar ahí las historias que aparecen. Simple y llanamente se va a volver usted un crítico. Por eso es muy distinto el saber y el conocimiento y la sabiduría religiosa, la sabiduría divina, a la humana. Versículo 7. La sabiduría es misterio, es la de Dios, y solo conocemos la que Él quiere revelar. Colosenses 1:26, 2 de Tesalonicenses 2:7. Si Él no lo hubiera revelado, no podríamos llegar a conocerla. Él quiere que sea difundida, Romanos 16:25-28, por medio de la predicación del Evangelio. No es posible agregar nuevos libros al canon bíblico. Se predica para que todos obedezcan el llamado de la gracia para salvación. ¿A cuántos creyesen? Y así pueden acceder a ella. Efesios 3:5. Aquí viene un postulado y es un mandamiento. No podemos agregarle libros a la Biblia. Un credo, no se puede agregar. Un libro que un extraterrestre o demonio les dio, menos. Otro que hizo en su momento una gran tratadista, no. O lo que dice una organización económicamente fuerte, tampoco. No podemos manchar, deformar una Biblia, una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y con ello desnaturalizamos lo que es la sabiduría divina. Esa remisión fue producida antes de la creación, 2 de Timoteo 1:5 y 1 de Pedro 1, del 18 al 29. Se revela a quien predestinó para ser salvo. Es decir, se hace para los creyentes que se identifican y sean a la imagen de Cristo, coherederos con él, Romanos 8:17, para que Dios sea todo en todos, 15:28. Cuando no tiene referencia se refiere a la misma epístola. Entonces aquí vemos que solamente van a comprender la palabra los que han sido llamados, los que han sido predestinados. ¿Y desde cuándo fueron destinados? Desde el principio del mundo. Pero esto solo se da si de verdad hay una identificación y se considera a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no tenemos esa identificación, no va a haber en ninguna forma la posibilidad de tener al Espíritu Santo. El versículo 8. La sabiduría divina fue desconocida por los gobernantes de este mundo, los que crucificaron a Cristo. El plan de salvación les era desconocido, Hechos 4:27. Por ignorancia crucificaron al Señor de la gloria, a quien era también Dios, Juan 17:5. La deidad se hizo hombre, Juan 1:14, por la concepción virginal efectuada por el Espíritu Santo en María. Por eso dio su vida para salvación de los hombres, conforme al plan de sabiduría eterna de Dios, y lo crucificaron pese a las señales que hizo. Si lo hubieran visto como lo que era, un Señor de gloria, no lo hubieran asesinado. La persona crucificada es Dios mismo, el Hijo unigénito, el verdadero Emmanuel, el Verbo encarnado. Esa ignorancia fue instrumento de demonios para matar a su Hijo y con ello evitar la salvación de miles, apostando en que no resucitaría. Pero resucitó. El cristianismo se fundamenta en que Jesucristo resucitó. Si no hubiera resucitado, no podría haber nacido ningún tipo de iglesia. ¿Por qué razón? Porque Él dijo y profetizó que iba a resucitar al tercer día. Y al hacerlo, su palabra se convirtió realmente en una profecía. ¿Y por qué hacía profecía? Porque era también una de las tres personas divinas.
interesante decir, incluso hasta estaba viendo un artículo de un profesor de física, el tiempo es muy diferente para Dios y para la humanidad. En el mismo universo se dice de que el tiempo no corre de la misma forma. Entonces, por eso Él puede saber cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que van a pasar. Porque Él domina el ayer, el hoy y el mañana. Después cita una profecía de Isaías que abarcan 52:15, 64:4 y 65:17, referido a los sentidos de la vista y el oído, así como la inspiración del corazón en los descubrimientos de la inteligencia. Lo que oyeron apela a las tradiciones. Lo que sabe el corazón se refiere a ese descubrimiento de la inteligencia. La sabiduría divina es locura para los que se están perdiendo, porque solo Dios la revela a los creyentes. Versículo 10. Como los príncipes no se recibieron la iluminación del Espíritu, entonces obraron en contra de la sabiduría divina, y solo se les da a quienes le aman, a quienes conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Distintivo del nuevo nacimiento a los que ama son los llamados. 1:24. Solo los regenerados lo aman con amor inalterable. Efesios 6:24, Mateo 25:34. Cuando alguien en una predicación y muy emocionado, el pastor o el evangelista, él se convierte, ¿qué creen? No es real hasta que verdaderamente aparece en su corazón el sello del Espíritu Santo y puede entender y cambiar y nacer de nuevo. Si no pasa esto y solamente fue una emoción de, ay, estuvo muy bonito el discurso, la predicación, ay, me emocioné en ese instante, pero después no cambio y sigo exactamente igual, pues no hay conversión, no hay cristianismo, no se engañen, por favor. Vamos a ver el desglose. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No buscamos la sabiduría del maligno, sino entender que entre más crezcamos espiritualmente y pidamos sabiduría a Dios, más la obtendremos. Aquí creo que se equivocó la autora, porque no podemos en su momento utilizar un dicho que es eminentemente popular y referido a Dios, al diablo, en relación con Dios. No se me hace apto. La sabiduría del mundo no alcanza la dimensión de la divina, porque la primera viene de Dios. Él otorga sabiduría a quien la pide, Santiago 1:5. Y a quien debe él otorgársela. Dios le dio sabiduría a Josué por medio de Moisés, Deuteronomio 34:9. Se la otorgó a Salomón, Primera de Reyes 4:29, aunque después Salomón. Ahí dice Salomóncito. Salomón se la pidió a Dios y él se la concedió. Y permitió que todo Israel supiera de esta. Primera de Reyes 3, del 1 al 15 y el 28. Dios incluso puede transmitir sabiduría de manera visual. Seleccionó a Moisés para que hiciera el tabernáculo con toda arte. Y para ello llenó de habilidad sobrenatural a Besalí, hijo de Uni, hijo de Ur, de la tribu de Judá, llenándolo de su espíritu en arte y ciencia, para que inventara diseños y trabajara el oro, plata y bronce. Éxodo 31:24. El dueño de la sabiduría puede hacer lo que quiera con ella. En este caso vemos ejemplos de cómo utilizó o dio la sabiduría a quienes quiso y para los planes que tenía. La última lámina de desglose de este primer apartado. Su sabiduría es más grande y abundante que la humana. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Ese es nuestro artículo de fe. Nos ayuda a comprender la verdad y la sabiduría de Dios. Por eso, primero, la sabiduría de Dios separa al creyente del que vive siguiendo sabiduría humana. Somos diferentes.
no podemos ser iguales. El creyente sabio vive su vida mostrando que Dios guía sus decisiones porque todo lo que hace honra a Dios. La sabiduría se puede observar viviéndola y mostrándola. El cristianismo no es una filosofía anacoreta. Me voy a tener que encerrar en el monte más alto para que no me contamine. Eso no dijo Cristo. Pero es que ahí sí lo hacen los monjes. Bueno, pues los hacen por su negocio, esa es su vida, pues hay que dejarlos. O los hacen los suitas, o los hacen los menonitas, o los shasmir, etc. Pero es su vida. Dios no dijo eso, no dijo que se aislaran en el mundo. Porque a fin de cuentas, estamos en el mundo. No podemos negarlo. Pero lo que sí dijo es que debemos de vivir el Evangelio. Y como el Evangelio, como la palabra divina nos dice, si no vivimos de esa forma, pues no somos cristianos. Ni de seguro tenemos el Espíritu Santo. La sabiduría requiere madurez espiritual. El niño espiritualmente nunca va a entender lo que son los planes de Dios. ¿Por qué? Porque es un niño. Ustedes traten de que un niño tome en su momento de 5 meses, tome una computadora y empiece a jugar con ella. Y quieran ustedes que ya sepa leer, etcétera, etcétera. Pues no, a menos que sea un supergenio. ¿Por qué? Porque toda la humanidad y todo el ser humano va teniendo un proceso. Así también el hombre espiritual. Empieza como niño, empieza como recién regenerado y va iniciando su camino en la santificación. Hasta que llega a la plenitud, a la madurez, lo que dice en este caso Pablo. Él ha reconocido durante siglos, versículos 6 y 7, la revela a los que han madurado, pero todos podemos pedirla. Santiago 1:5. Pedirla significa que podemos, en oración, decirle a Dios que ayude a tomar alguna decisión. A veces no lo hacemos. No le creemos a Dios. Vamos a ver las preguntas. Recordemos que las primeras son de la versión española, las segundas son de la versión inglesa. ¿Por qué las pongo? Porque son diferentes, por esa razón. ¿Qué motiva a un creyente a pensar que está solo? Primeramente, si se siente solo, abrumado, no es creyente. ¿Por qué? Porque entonces no está alguien con él que es el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar es si de verdad es creyente. ¿Qué hace que la persona más sabia que conoces parezca más sabia? Su dedicación a Dios. Cuando una persona no se conforma con lo que le dicen los demás, investiga, ora, busca que en la palabra descubrir, descifrar lo que de verdad dice, esa persona es sabia y va a ser sabia. Pero cuando no, cuando solo repite lo de algún sitio de YouTube, etc., pues no creamos que esa persona es sabia. ¿Cómo se porta una persona sabia? Ya lo había dicho, estudia, se profundiza, medita, ora y se comporta como tal, como sabio. ¿Cuáles son algunas áreas en las que ves que la sabiduría de Dios contradice la sabiduría humana? Muchos creen que la Biblia es un libro de geología, o es un libro de biología, o es un libro de genética. No es así. Es un libro religioso. Entonces, lo primero que debemos de entender es que son dos visiones y son dos cosas distintas. La sabiduría y el conocimiento humano y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Uno, en el caso de Dios, es creer, es tener fe en lo que dice. Y el otro, en el humano, es utilizar todas las técnicas de investigación, la lógica, etc., para ver si efectivamente es correcto o no ese conocimiento. Entonces no me lo confundan, por favor. Cuando se dice que se contradicen, siempre más que hay que preguntar,
no el por qué se contradicen o en qué se contradicen, sino alcanzar a entender si de verdad existe esa contradicción. Versículo 10, Primera de Corintios. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Aquí vamos a ver algo que quizás muchos no se acordaban. ¿Quién conoce a Dios realmente? La segunda persona de la deidad, el Espíritu. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede realmente decirnos qué hace, cómo es, cómo debe de ser la persona que está comprometida con Dios? El Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Alternativo, interpretamos verdades espirituales a personas espirituales. Esto es lo más difícil de entender. ¿Cómo puedo yo enseñarles algo del Espíritu si no soy espiritual? No se puede. Se tiene antes que nada estar con la seguridad de ser salvo y de ser un hombre espiritual para que de verdad pueda haber una enseñanza espiritual. Como lo habíamos dicho, es un don, la sabiduría divina, y debemos de pedir que lo alcancemos. No está a la vista, no crean que porque ya leyeron toda la Biblia 20 veces, ya la tienen, no. Es muy difícil a veces entender un solo versículo. En el libro de Pérez Millós, la mente del hombre no puede descifrar ni entender la mente de Dios, y solo se llega a ella por medio de la revelación que hizo a los apóstoles y profetas. Efesios 3:5. Revelar es quitar el velo para descubrir algo que estaba oculto. El agente revelado del misterio es el Espíritu Santo. Por eso los escogió para que escribiesen el Nuevo Testamento y no se puede añadir nada a la palabra. ¿Quién escribió la Biblia? Fueron 40 autores, pero todos ellos inspirados por el Espíritu de Dios. No fue su inspiración. Y si la leemos verdaderamente, miramos, analizamos, vemos que pareciera que es uno solo la escribió. Y efectivamente, el Espíritu Santo cristalizó el deseo de Dios. Muy bien. Y como dice aquí, no podemos añadir nada. Los creyentes las conocen por los escritos de apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4, del 11 y siguientes. Ese espíritu está en los creyentes, capacitándolos para entender el pensamiento de Dios. Romanos 8:9. Primera de Corintios 12:13. El espíritu todo lo escudriña, tiene conocimiento pleno y total, porque lo conoce a plenitud. ¿A quién? A Dios. Apela a una pregunta reflexiva. Solo el espíritu del hombre, el hombre mismo, puede conocer la intimidad personal, es decir, el mismo que la genera. El Espíritu de Dios conoce a Dios, pero el hombre no es capaz de entenderlo. Isaías 55, 8 y 9. El Espíritu es el que conoce la mente divina. Él revela lo que Dios le encomienda. Es una unidad trinitaria con Dios Padre. Por eso se le llama Espíritu de Dios. Y si no muere el Espíritu en el creyente, si no lo tiene, no puede ser de Dios ni de Cristo. Romanos 8, 9. Y se alude a Él en tres modos. Primero, como Espíritu, una de las tres personas divinas para los que somos trinitarios. Dos, es Espíritu de Dios.
por su relación con el Padre, quien lo envió en la Trinidad. Y 3, es Espíritu de Cristo porque también se relaciona con la regeneración y fue enviado por Cristo. Juan 15, 26. Entonces, aquí dimensionamos todo lo que es el Espíritu Santo en la realidad per se. Versículo 12. Los creyentes recibimos el Espíritu de Dios. Esto en el momento de la conversión. Real conversión. Abarca a todos. Por lo tanto, si no recibe el Espíritu Santo, no es salvo. Ni puede serlo sin él. No se puede dar la regeneración si no hay intervención del Espíritu Santo. Juan 3:5. Pero es que no me caí al suelo, no hice show, no lancé, no hablé en lenguas. Eso no es símbolo de que realmente se haya recibido. Juan 3:5. No puede tener conocimiento de la verdad de Dios si no le es revelado por el Espíritu. Se recibe en el momento en que de corazón se cree en Jesucristo. Hechos 19:2. El Padre y Cristo lo enviaron. El espíritu mundano es diabólico y carnal, propio de un orden contrario a Dios. El Espíritu Santo nos dio la salvación revelada en el Evangelio y todas sus bendiciones que comportan el regalo de la gracia. Hay una película que acaba de estrenarse, Oppenheimer, en la cual el hombre descubre la forma de destruir a los demás hombres. Esa es la sabiduría humana. Ese es el fin de lo que puede pasar en la humanidad, porque en la actualidad tienen las grandes potencias miles de esas armas. Es más, sería un milagro que no se desapareciera toda la humanidad en el momento en el que a alguien se le ocurra lanzar un misil nuclear y empezar una guerra de este tipo. Sí, estoy en contra de las armas nucleares. Versículo 13. Se refiere a la labor de intérprete de la palabra, porque el Espíritu ha revelado lo que da a conocer en la Escritura, que es plenamente inspirado por él. No hay ninguna parte que no sea esencial. Los escritores fueron impulsados y capacitados por el Espíritu Santo para escribir la palabra, no por sabiduría de los hombres, segunda de Pedro 1:21. El verdadero maestro es por efecto del Espíritu Santo. Transmite con exactitud la Escritura a los demás. No se enseña por conocimientos o ciencia humana, sino que procede de la revelación de Dios con el poder y conducción del Espíritu Santo. Él debe iluminar a quien enseña el verdadero mentor. Ajusta el mensaje a las palabras, enseñándolas por el Espíritu Santo. ¿Por qué su portavoz? Juan 6:45. Si lo son, sus palabras serán eficaces y transformarán al creyente. Utiliza palabras espirituales para explicar cosas espirituales y verdades reveladas. Aquí está el punto central de lo que es la enseñanza. No podemos entender la Escritura si no tenemos al Espíritu Santo. No es una labor intelectual, es una labor espiritual. ¿Y qué pasa cuando hay los grandes doctores que se saben toda la Escritura? Pero eso no es saberla. Lo importante, como dije, es vivirla. Y si tienen mucha sabiduría, pero no son realmente gentes de Dios, de nada les sirve. Es vana. Es fútil, como dije el término. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, obtiene la compañía del Espíritu Santo de Dios, que le guía si lo deja. Le convence de pecado y ora por él o ella. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Nos ayuda a entender la Escritura, todo lo escudriña, examina todas las circunstancias en que se encuentra espiritualmente el creyente y nos revela y añade lo propio de Dios, porque Él conoce las cosas de Dios. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Hay veces que estamos en una predicación y de repente parece que el pastor se está refiriendo a nosotros. ¿Cómo lo supo?
no es que el pastor lo sepa, sino es el Espíritu el que le dice, tienes en su momento que hablar de esto. Cuando de verdad el pastor o el evangelista es creyente y es cristiano. Si lo hace así y usted se siente de inmediato identificado con lo que está oyendo, es que el Espíritu está obrando en esa persona y por esa predicación. Cuando, como dicen los chavos, le vale, no hay Espíritu. El espíritu del mundo es pecaminoso, no viene ni pertenece a Dios. Cuando viven en el Espíritu Divino pueden discernir lo que es de Dios y lo que no. El espíritu mundano acelera la voluntad y deseo de Dios, como inmoralidad sexual, pornografía, abuso de personas, tráfico de seres humanos, mentiras, avaricia, glotonería, orgullo, agregaría racismo, xenofobia, etc. Primera de Corintios 2:12. Si usted es un odioso racista, no es cristiano, no puede serlo, porque el racismo es contrario a lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 6:16 al 19, dicen que Dios aborrece primero los ojos altivos, los orgullosos, los vanidosos, la lengua mentirosa, yo conozco muchos, manos derramadoras de sangre inocente. Si es usted asesino, no es cristiano. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Si es usted un defraudador, tampoco lo es. Los pies presurosos para correr al mal. Hay algunos cada viernes. El testigo falso que habla mentiras, híjole. Y el que siembra discordia entre hermanos. Yo conocí una iglesia, la de Calvario de Hueslaco, en la cual está sobre la calle Marta, porque vi también que había otra Calvario para que no haya confusión, en la cual un día algunos hermanos decidieron correr al pastor, sin ningún motivo, solo porque, para que lo queremos. Y ahorita esa iglesia prácticamente está desapareciendo. Ese es el fruto de la discordia y de seguir los pensamientos humanos y no buscar a Dios ni a su santa doctrina. Pregunta: ¿cómo tú descubrirías la sabiduría del Espíritu Santo? Si lo que hago es exactamente igual antes de convertirme, no tengo el Espíritu Santo. Olvídense, están ustedes mal, están ustedes confundidos. Realmente, para saber si tenemos el Espíritu Santo hay que hacer una comparación entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Si de verdad tuvimos un nuevo nacimiento. Si no, pues simplemente son palabras vacías. ¿Cuándo te ha ayudado el Espíritu Santo a aplicar una verdad de las Escrituras a tu vida? Ese ministerio surgió precisamente cuando en esa iglesia que había mencionado hubo ese acto de felonía, de correr al pastor. En ese momento el Espíritu me guió a iniciar este ministerio. En aquel tiempo la asistencia a la iglesia eran 10 personas máximo. Ahorita en redes sociales esta página tiene un alcance superior a las 1500 personas. Entonces es de Dios y es del Espíritu, porque ha ido creciendo. Y no creciendo por mí, quiero aclarar esto, sino se avanza por la labor que hace el Espíritu Santo, tanto en un servidor como en mis oyentes. Vamos a leer los últimos versículos. Hay que ir a desayunar. El que no tiene el espíritu literal, el hombre psíquico natural, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente.
El 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque recordemos que la escritura en su origen no utilizó números. Esto fue agregado alrededor del siglo XV para que se pudiera mejor. Por eso ver de repente que se corta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Isaías 40:13. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Esta sería la mente de Cristo, si de verdad nos hemos convertido. Insisto, en su yo interno, solamente usted sabe si de verdad ha habido un cambio. Si no ha habido un cambio, si todo sigue igual o peor, pues no se ha convertido, no es cristiano, no es salvo. Vaya urgentemente a una buena iglesia y allí busque realmente el rostro del Señor. Literalmente se refiere al hombre psíquico, al animal, se relaciona con el alma. Es el hombre que ha nacido con su forma natural, carácter, deseos y conflictos, sin salvación y sin esperanza, ciego al conocimiento de Dios y a su sabiduría. Por eso no percibe ni entiende las cosas de Dios, es decir, no las recibe, no las acepta, no tienen valor para ese hombre. Por eso para él son locura, fuera de toda lógica o razón. 2 Corintios 4, del 3 al 4. Su corazón es insensible a la luz del Espíritu contenido en la palabra, porque son contrarios a lo que Él es Él. No puede salvarse porque no hay nuevo nacimiento ni regeneración. Está muerto en sus delitos y pecados. No percibe las cosas que son del Espíritu, las rechaza, no las entiende. Si ustedes hablan con una persona que es un intelectual humano y le dicen lo que dice la Biblia, les va a decir, pues no lo creo, es ilógico. A esto es a lo que se refiere que para esas personas es una locura. ¿Por qué? Porque no está en el entendimiento, ni en los parámetros, ni en los razonamientos humanos comprender la palabra. Se necesita el Espíritu. Y si no se tiene al Espíritu, jamás se le va a comprender. Versículo 13, 15. El hombre espiritual ha sido regenerado por el Espíritu, Juan 3, 5 y 8. Tiene en sí el Espíritu, Romanos 8, 9. Anda en el Espíritu, Galatas 5, 16. Se refiere a los creyentes destinados en la epístola. Juzga todas las cosas. Tiene capacidad para discernir todo porque ha recibido la iluminación capacitadora del Espíritu, lo que le permite conocer las cosas de Dios, Juan 20, 27. Comprende las cosas que enseña el Espíritu y en la palabra, y conforme va avanzando en su madurez y perfecciona esa comprensión, no ser juzgado significa que no va a ser sometido a sentencias de hombres, porque no puede ser juzgado espiritualmente por quienes no tienen el Espíritu. Solo lo será por la palabra misma, que exhibe sus faltas espirituales en cada caso. ¿Quién lo puede juzgar? Dios. Y no lo va a juzgar en sí, sino simplemente quizás le dé menos recompensa de la que le correspondía. Eso también es un artículo de fe. Los creyentes no vamos a ser juzgados, sino vamos simplemente a responder. Si lo que nos dio Dios para su ministerio lo hicimos o no. Nadie está capacitado para juzgar a quien actúa conforme al pensamiento y voluntad de Dios. Gálatas 5:23. ¿Quién instruirá? Basado en Isaías 40:13, la respuesta es lógica. Nadie está capacitado para instruir a Dios, solo Él tiene sabiduría infinita. Sus decisiones son perfectas y su propósito soberano. Concluye con la frase, tenemos la mente de Cristo. Se refiere a los apóstoles, también a los creyentes que han recibido la iluminación espiritual y pueden interpretar y comprender la mente de Dios expresada
en las verdades de la revelación. Si usted realmente no tiene capacidad espiritual y no entiende lo que es la palabra, no le enseñe, por favor, porque lo único que va a hacer va a confundir a todo el mundo, dado que para poder instruir se necesita esa sabiduría espiritual. Si no la tiene, si no la ha logrado ver, pues entonces no puede ser instructor de nada. No lo hagan, no les haga daño. En este mismo versículo, esto porque el Espíritu de Dios les enseña y revela los misterios divinos. Por eso dijo que tienen la sabiduría, la mente de Cristo. Entonces el discernimiento espiritual es posesión de todo creyente. Y si está en comunión con Cristo, tendrá el modo de pensar de Él, de manera que ajuste su pensamiento al de Dios, al Logos encarnado y en el Logos escrito. Se aferra a esa fe y no la deja por las ideas del hombre. Tener la mente de Cristo es ajustar la vida al modo de actuación que nuestro Señor hubiera tenido en cada circunstancia. Es vivir a Jesús. Lo tenemos, la mayoría no. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la opinión de lo que hubiera hecho Jesucristo en cada situación. Si analizamos realmente la vida de Jesucristo, vemos que Él hizo una serie de sentencias sobre problemas que se le presentaron. Si logramos hacer la analogía entre esas sentencias y los problemas que tenemos hoy, podremos seguir el camino que Jesucristo hizo. A esto se refiere la mente de Cristo. Pero si no nos importa, ni estudiamos, ni lo tomamos en cuenta, pues nunca vamos a tener la mente de Cristo. Están ustedes fantaseando. Dice, ahora es ajustar la vida, dice, de vivir a Jesús. Hay divisiones en la iglesia por falta de discernimiento espiritual. Y si juzga esas verdades, juzga al Señor. Lo es inconcebible, por ende, no se puede ni debe juzgar al hombre que es espiritual, iluminado, y que por el Espíritu han entendido la verdad y la enseñanza. Juan 17, 21, 23, Efesios 4, 3. Cuando alguien dice que sabe más que un pastor, buen pastor, y asusa a los demás y los demás le creen, ¿qué creen? Eso demuestra su sabiduría mundana, su sabiduría demoníaca. Cuando destruye una obra, lógicamente está demostrando que no es Jesucristo quien lo guía, que no es Dios quien lo guía, sino algún demonio por ahí. Vamos al desglose. Muchas personas necesitan del visto bueno de otros para su autoestima. Incluso se suicidan porque no pueden complacerlos. Están perdidos porque valoran cómo piensan otras personas y viven de acuerdo a la opinión de los demás. El creyente tiene su identidad en Cristo, en el amor del Padre y en la guía del Espíritu Santo, que mora dentro de él. Por eso, cuando ve las cosas desde la perspectiva del Señor, puede encontrar la autoestima que necesita para vivir y funcionar. Si renueva su mente y piensa como lo hacía Cristo, el Espíritu Santo le ayuda a vivir una vida santa. Entonces, el Espíritu Santo jamás nos va a decir que hagamos algo contra lo que es la palabra o el ejemplo de Cristo. Si a ustedes se les ocurre encontrar a alguien que diga lo contrario a los principios cristianos, no es de Cristo, no se engañen. El hombre natural, no creyente, no puede discernir las cosas de Dios, porque las considera locuras si no tiene el Espíritu Santo, versículo 14. Tampoco puede tener la sabiduría de Dios, por eso no ve las cosas desde la perspectiva de Cristo. Para ser sabio debe mostrar la buena conducta, sus obras en santa mansedumbre. Santiago 3, 13 a 15.
en 1 Corintios 2 del 14 al 16, vemos varias maneras de permitir que el Espíritu Santo nos ayude a vivir vidas santas. Les recomiendo que vean esos versículos. El hombre espiritual depende del Espíritu Santo para que guíe sus pasos. Nadie lo puede juzgar, solo Dios, y no es juez de las acciones de otra persona. Versículo 15. El creyente que tiene la mente de Cristo nunca está solo porque tiene la compañía del Espíritu Santo. Versículo 16. Sí, de verdad lo tiene. Y por eso necesita ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Es difícil vivir en armonía si los creyentes no se llevan y no están enfocados en vivir sus vidas en santidad y en paz. Pablo pidió que los creyentes maduros vivan como Cristo, gracias a Él por su regalo del Espíritu Santo, que ayuda al creyente a entender las cosas de Él. Insisto, el supuesto esencial es que tengan el Espíritu Santo. ¿Todos lo tienen? No. Solamente los que de verdad, de corazón, se han convertido, han aceptado a Jesucristo como su Salvador y están convencidos de que es el camino para su vida eterna. 4. ¿Cómo el creyente identifica la obra del Espíritu Santo? Si una iglesia mantiene sana doctrina, hay armonía, entonces es una obra bendecida por el Espíritu Santo. Si están por disputas futiles, si hacen en su momento locuras, no está el Espíritu Santo con ellos. ¿Cómo vemos al mundo de manera diferente como seguidores de Jesús? En lo personal, y ese es algo de este ministerio, no hacemos negocio, al contrario, he invertido bastantes recursos, tanto en el equipo como en los libros, etc. Pero eso no me importa, porque a fin de cuentas lo que importa es la obra de Dios. Y si puedo convertirla en todavía algo mejor, lo haré, pero todo eso para gloria de Dios, no para mí. Cuando alguien les diga que solamente teniendo un templo gigantesco con oro, plata, etc., ustedes van a poder adorar a Dios, los está engañando. Eso no refleja realmente si tienen al Espíritu con ellos. ¿Por qué crees que al creyente le falta sabiduría? No estudia. Estudiar no es simplemente agarrar, leer y memorizarse la palabra. Eso no les va a servir de nada. Estudiar es profundizarse en la palabra con textos doctos y además en oración, pedir comprensión para poder vivir esa palabra. Si no la tienen, pues no van a tener jamás sabiduría divina. ¿Cómo describirías a alguien que tiene la mente de Cristo? Alguien que es reflexivo, que tiene mansedumbre y que todas las decisiones importantes las somete a Dios, como hizo Jesucristo en relación a su ministerio terrenal. Él nos dio la muestra. Cuando había que tomar una decisión, Él se ponía casi días a orar, a tener comunicación con Dios. Él no se podía equivocar porque era Dios hombre, sí, pero en su naturaleza humana tenía también las deficiencias de la naturaleza humana. Por esa razón necesitaba ese contacto con Dios. Y nos enseñó a que tengamos nosotros ese contacto con Dios, para poder tomar las mejores decisiones. ¿Lo hacemos? A cada uno le dejo que lo responda. Todos, 1 Corintios 1:30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios se ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has dado a entender
que solamente con el Espíritu podemos conocer tu sabiduría. Podemos tener la mente de Cristo y podemos tomar las decisiones basados en esa infinita sabiduría. Amantísimo Padre, ayúdanos a comprender plenamente la palabra y gracias por tener junto a nosotros, en nosotros, al Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo